Este mensaje o esta reflexión la he titulado Una verdad en el silencio del domingo. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 15. Dice la palabra de Dios: habiendo pues resucitado, ¿quién? Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino. Lucas nos dice que son los que iban para Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros. ¿Y qué pasó? Y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su ¿qué? ¿Y qué más? Porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, no tengo la enseñanza, no la pasé a la tablet. Necesito que me manden. Quiero que presten atención a algo. En el año 1831, un científico llamado Faraday estaba en su laboratorio haciendo un experimento. Jóvenes, préstenme atención, porque uno no pierde el tiempo. Dice la historia que este científico estaba haciendo un experimento. Tomó un imán y lo metió dentro de una bobina de cobre. Y la aguja del galvanómetro que él tenía se movió. Faraday acababa de descubrir la electricidad, la inducción electromagnética. Fíjate lo que hizo este científico. Acababa de descubrir la inducción, el principio sobre el cual funcionan todos los generadores eléctricos. Tu moto tiene un generador eléctrico, tu carro tiene un generador eléctrico.
y sucesivamente todo lo que produce energía. Ese fue un invento de Faraday. Bueno, un descubrimiento. Los jóvenes no están para perder el tiempo, están para descubrir. ¿Cuántos dicen amén? Aún los adultos, que Faraday tenía 50 y más años. Lo más impactante no fue el descubrimiento. Escucha con atención. Lo más impactante no fue el descubrimiento, fue su reacción. Cuando sus asistentes entraron al laboratorio, lo encontraron arrodillado, conmovido y llorando. Esa escena es real. Ellos le preguntaron: maestro, ¿qué le pasa? ¿Sucede algo, maestro? Y lo miraban. Él, llorando, levantó su vista a ellos y les dijo: acabo de ver cómo Dios escondió la luz detrás del movimiento. ¿Cuánto dan un gloria a Dios por eso? Acabo de ver cómo Dios escondió la luz detrás del movimiento. Yo siempre he dicho que el Señor nos hizo inteligentes. Cualquiera que se considere bruto blasfema contra la presencia de Dios. Somos hechos a imagen. Cuando Dios hizo los peces, le dijo al mar. Cuando Dios hizo la naturaleza, le dijo a la tierra. Pero cuando Dios hizo al hombre, ¿lo hizo qué? ¿Lo hizo qué? A imagen y semejanza. Ahora escuchen esto. Así como la luz estaba escondida hasta que hubo movimiento, asimismo el nombre de Dios muchas veces está delante de ti, pero solo se manifiesta cuando tú crees. Por eso es que muchas veces vemos el nombre de Dios en la Biblia, pero no se manifiesta en nosotros porque no creemos. Porque una cosa es creer y otra cosa es creerle a Jesús. Y eso es lo que nos muestra Marco. La luz estaba escondida hasta que un día se movieron unas mujeres, hasta que un día la gloria de Dios se movió. Y hoy está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hace 2000 años, el evento más grande de la historia se hizo realidad. ¿Cuál fue ese evento? Dígalo con convicción. Mi Dios resucitó. Porque a veces decimos la resurrección de Jesús por allá. Con convicción, mi Dios. El Buda no ha resucitado.
Mahoma no ha resucitado. Y otros más no han resucitado. Pero mi Dios resucitó. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El traductor de Marcos dice que Jesús hizo todo lo posible para que los discípulos recibieran la noticia. Todo lo posible. Jesús hace todo lo posible para que el mensaje llegue a tu corazón, llegue a tu vida, llegue a tu matrimonio, llegue a tu familia, llegue a tus hijos, llegue y escudriñe todo tu ser. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros para seguir dándonos vida. Pero a veces la incredulidad pesa más que la fe. Yo este versículo lo pegué aquí para que esto quede memorizado en la iglesia. Todos los días el Espíritu Santo te está diciendo: la fe es por el oír. Jesús resucitó. Fíjate, cuando tú le preguntas a un religioso si hoy resucitó Jesús, brinca, salta y hace un sinnúmero de cosas. Nosotros no somos religiosos. Jesús resucitó. Fíjate tu reacción. Jesús resucitó. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo y está con nosotros. Hoy se pasea en medio de nosotros. El traductor de Marcos dice que Jesús hizo todo lo posible. Primero, envió a María Magdalena, pero los discípulos no le creyeron. María Magdalena llegó y dijo: vengan acá, he visto a Jesús, ha resucitado. Ya no estén tristes, porque el texto dice que los discípulos estaban tristes, estaban llorando. Regocijémonos, porque Jesús está vivo, resucitó. ¿Pero ellos qué? Tremendo, ¿no? Después envió a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Se les apareció, dice Lucas, y habló con ellos. Y ellos platicaron con Jesús, pero solo hasta que Jesús partió el pan y les dio del vino, fue que lo reconocieron. ¿Sabías tú que esa es una manera de tú reconocer a Jesús? No se trata simplemente de recibir un vinito y un pancito. Se trata de saber cómo está tu corazón y tu mente delante del Señor. Los discípulos que iban camino a Emaús salieron
Y fueron y le contaron a los 12 discípulos, igual que lo hizo María Magdalena y las otras mujeres. Pero aún así, ¿qué pasó? ¿Será que eso nos pasa a nosotros? Cuando la gloria de Dios se manifiesta, ¿será que somos incrédulos? Porque una cosa es creer y otra cosa muy diferente es creerle a Jesús. Quizás todos vienen creyendo. La realidad se mostrará allá afuera. Jesús dice: entra en tu aposento. Mira el aposento. Ora, que yo te voy a recompensar allá afuera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cuando tú lees el texto, te das cuenta que Jesús, al darse cuenta que sus discípulos no creyeron con las mujeres, pero no creyeron con los otros dos, se presentó personalmente. Eso pasa cuando nuestro nivel de escepticismo se desarrolla en nuestra vida. Entonces la presencia del Espíritu Santo hace que Jesús se presente de manera personal en tu vida. Eso es lo que vivimos, porque Jesús ha resucitado. Ayer nosotros nos estamos viendo una serie que se llama Los Elegidos. Ya yo iba a decir The Close. The Chosen. Los Elegidos. Nos vimos una escena que sorprendió a mi esposa y a mis hijas. Jesús regañando a los discípulos: es que ustedes no entienden. O sea, la paciencia, o sea, yo veía al actor y la paciencia, parecía que veía a Jesús diciendo: ¿hasta dónde me va a llegar mi nivel de paciencia? Porque ellos querían otra cosa y Jesús les mostraba siempre la palabra de Dios. ¿Cuánto tenemos paciencia en nuestra vida para recibir palabra de Dios? Jesús, como Salvador, nos rescató del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Jesús como Rey gobierna en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús como Redentor dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es lo que tú y yo tenemos que mostrarle a nuestra familia. Pero no solamente es hablarle, es dar testimonio. Porque hay hijos que no se convierten. Porque hay cónyuges que no se convierten. Somos buenos para exponer palabras, pero para dar testimonio. Por eso es que uno los escucha diciendo: por eso es que no soy evangélico. Por esas situaciones que yo no soy evangélico. Porque se va para la iglesia y es un santo y una santa, pero viene a la casa y véalo. No seas obstinado. Jesús es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tú tienes que aprender. Pero a veces es difícil, porque en uno de los ayunos yo le decía a la iglesia: si tú te encuentras con alguien y esa persona está de frente y te da una bofetada, ¿tú qué haces?
Y una hermana dijo, mejor no digo nada. Jesús estaba ante el Sanedrín y le preguntaron, ¿de qué? Y Jesús dijo, no, yo predico en la sinagoga, predico en el templo y todo lo que hablo es palabra de Dios. Y en una de esas vino el alguacil y ¡zas! Le dio tremenda bofetada. Y Jesús le dice, ¿y tú por qué me pegas? Si yo dije algo malo, dilo. ¿Cuántos de nosotros con la obstinación bofeteamos a Jesús? Una y otra vez, una y otra vez. Nuestro mal comportamiento. Y Jesús, si yo no he dicho nada malo en la escuela dominical, ¿por qué estás haciendo esto hoy lunes? Hoy martes, hoy miércoles, hoy jueves, hoy viernes. Jesús no es religión. Jesús es vida y vida en abundancia. Aquí no vale que el que peca y reza. No, eso no está en la Biblia. Pero hay unos que son obstinados. Para finalizar, el traductor de Marcos añade estos versículos no solo para darte evidencia de los evangelios, porque antes de predicar yo fui a Lucas, fui a Juan y fui a Mateo para ver si él estaba escribiendo lo correcto. ¿Ves? Eso es lo que tú tienes que hacer. Cada vez que te envían una palabra, y antes de decir amén, verifica primero en las Sagradas Escrituras. El traductor de Marcos añade estos versículos no solo para darte evidencia del evangelio, también te dice: Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Jesús resucitó. Y eso es lo que proclamamos hoy. Ahora que salga de la escuela dominical, voy a estar con unos pequeños tratados allá estilo revista. Jesús dice, id. ¿Y qué? Te voy a entregar 3, 4 o 5, si me lo pides. Y cuando salgas de aquí, a quien te encuentres en la calle, se lo vas a entregar y le vas a decir: Jesús resucitó, toma, el Señor te bendiga. Todo el que esté listo, yo voy a estar ahí para entregarle. Si te llevas 3, los primeros 3 que te encuentres en el camino. Si te llevas 5, los 5 que te encuentres en el camino. Cuando llegues a casa, dile: Señor, gracias, porque cumplí la gran comisión. Jesús resucitó y me dio todas las garantías para llevar el evangelio. Amén. Así como la aguja, escucha con atención, así como la aguja del galvanómetro del científico Faraday se movió, así mismo tu vida se moverá en la dirección de aquello en lo que tú verdaderamente crees. Voy a tomar este ejemplo, esta analogía. Jesús dice: si tú quieres ser mi discípulo, toma tu ¿qué? Y sígueme. Entonces, esta cruz la hizo Dana. Pastor, préstemela porque me voy a ir para... Eso es lo que está diciendo Jesús.
Por eso es que somos obstinados. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. 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 Cada hermano en el ayuno colocó, pegó en esta cruz lo que en muchas ocasiones nos aleja de la vida espiritual. Y aún así, Jesús dice, no te preocupes, sígueme, porque yo te haré pescadores ¿de qué? La lucha está. Esta es la cruz que cargamos. Pero no es el palo este. Es lo que está dentro de tu vida. Lo que marca la diferencia. Es el tipo de hijo de Dios que eres o hija de Dios delante de los demás. Y a su nombre. Así como Faraday, así como la aguja del galvanómetro de Faraday se movió, así mismo tu vida se moverá en la dirección en lo que tú verdaderamente crees. Escúchame bien. Si por allá creen en el florero santo, entonces yo voy y creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué? Si por allá dicen que debo creer en el televisor santo, entonces yo voy y creo. ¿Cuántos dicen amén? Reflexiona por un instante. Aún con las evidencias puestas, los discípulos no creyeron. Aún cuando se te predica la palabra de Dios una y otra vez, la incredulidad, la dureza de corazón siempre va a estar ahí. Entonces Jesús dice, toma tu cruz, pega la dureza de corazón, pega la incredulidad y sígueme, porque yo te voy a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Y un día serás libre para la gloria y honra de Dios. En Marcos capítulo 9, ya eso sí lo escribió Marcos, y el traductor lo escribió al pie de la letra. En ese capítulo 9, un padre de familia, escúchame bien, un padre de familia andaba con su hijo y se le acercó a Jesús. Cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos un problema, nos acercamos ¿a quién? Porque creemos que Él es el que nos va a ayudar. Marcos capítulo 9 dice que este padre de familia se acercó a Jesús y le dijo, maestro, rabí, mi hijo tiene un demonio, cruje los dientes, bota espumarejo por la boca, se revuelca. No sé qué hacer. Eso es duro. Pero él había llegado ¿a dónde? ¿A dónde llegó? Ese es el problema cuando tú te asfixias solo. ¿Tienes una deuda? Y te relajas. De vez en cuando voy a ir a la iglesia. El Señor me bendijo con esto. ¿Tienes un problema? Que la hermana Tulia y los intercesores oren por mí. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque ya están listas para orar.
Jesús le dijo: ¿hace cuánto tiempo tu hijo está así? Y él le dijo: desde el nacimiento, desde niño. Jesús le dijo en el verso 23 o 21, 23 o 24 del capítulo 9, usted léalo ahí. Dice Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es. Si puedes creer. ¿Y sabes por qué le dijo Jesús? Porque él tenía un problema. Él había ido ante los discípulos, pero los discípulos no lo sanaron. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué lo das? Y una vez interpreté mal el texto diciendo que los discípulos no tenían fe ni tenían el Espíritu Santo. Perdóname, Señor. El problema no eran los discípulos, era Él. Por eso Jesús le pregunta: si puedes creer. Jesús no le dijo si crees. Y luego en el verso 24 él dijo: creo. Y termina diciendo: ayúdame en mi incredulidad. Eso pasa cuando tú te acercas a la presencia de Dios y no crees. La incredulidad, la dureza de corazón se desarrolla. Los discípulos estaban cerrados. No más. Llorando, prefirieron quedarse llorando. Cuando esté en el cielo, yo voy a decir: Señor, ¿dónde están los discípulos? Vengan acá. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes qué hacían llorando? Esa pregunta se la voy a hacer yo. Hay personas que se asfixian en el problema, en la enfermedad. Son obstinados, no buscan la presencia de Dios, porque los placeres del mundo son mucho más. La obstinación te lleva a cometer grandes errores. Jesús le dijo: si puedes creer. Para el que cree, solo para el que cree. Y él no dijo: sana a mi hijo, creo, sana a mi hijo. No, él dijo: ayúdame, porque yo soy un incrédulo. Jesús le dijo y le dio las garantías para que su hijo fuera sano, pero también para que él entendiera que la fe es por el oír, y el oír es por quién, y Jesús es la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe, dígalo duro, sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Si hoy te acercas a Dios, tienes que creerle. A no ser de que tú hayas cogido este domingo para decir: Señor, solamente voy a entrar en tu presencia para adorarte porque tu Hijo amado Jesucristo resucitó. No quiero nada más, Señor, voy a entrar solamente a eso. Porque yo creo en ese Salvador. Porque Él me está ayudando a superar muchas cosas. Es la forma en que entramos en su presencia. Mire, hermano, lo que yo hago cuando estoy orando aquí atrás, yo le digo: Señor, necesito que tu iglesia entre en el santuario. Te pido perdón por
las faltas y los pecados. Necesito que entren en el santuario para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos entran y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores? Es la presencia la que nos hace diferente delante de Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. No hay. Es hasta chistoso cuando uno ve las redes sociales un poco de dioses levantados. En algunas les escribo: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a quién, en quien podamos ¿qué? Y más de uno con grosería me contesta feo, pero estoy diciendo palabra de Dios. Tengo la libertad para pronunciar a Dios. ¿Cuántos dioses tienes tú? En la India tienen más de 12,000 dioses. Tienen un Dios para todo. Sorprendente, ¿no? Y hay un espacio vacío porque quieren acomodar a Jesús en ese espacio. Yo no sé si lo habrán acomodado. Hoy la enseñanza, hoy el traductor añadió unos versículos para decirnos: Jesús resucitó. Solo tienes que creer en Él. No creas en nadie más. Jesús resucitó. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Colócate de pie. Llegó el momento más bonito para tu vida. Cierra tus ojos.